amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Ahora dígale: si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir, Señor? Seguro te contestaré: ¿a quién sino a Jesús? Si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir, Señor? Seguro te contestaré: ¿a quién sino a Jesús? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Así quiero dejar el lugar para la palabra en esta noche. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor, Él es bueno. Nos ha dejado llegar en esta noche. Les voy a pedir si se acercan hacia acá, hermanos, aquí cerquita. Hoy voy a predicar como los rabinos de la antigüedad. Miren, ya por eso ya salieron 3 hermanos de la transmisión, porque vieron que yo iba a predicar. Entonces, y voy a aprovechar el tiempo antes de que vuelva a llover para que tengamos la oportunidad. ¿Está bien? Mire, vamos a abrir nuestras Biblias, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, por favor. Y le digo, aprovechando que somos poquitos, incluso hay una buena oportunidad de estar juntos. Lástima por la lluvia, si no hasta una buena sesión de preguntas y respuestas nos echábamos, ¿verdad? Pero pues también la lluvia luego no deja. ¿Ya tienen segunda de Corintios 6? Digan algo, queridos. ¿Sí? Bueno, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo número 18. Ahora sí, pongámonos de pie en respeto a la palabra de Dios y leamos, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Señor, esta noche te damos gracias, nos has traído con bien, y estoy seguro, Señor, que tus hijos que no pudieron estar es por esta lluvia que se necesita para la tierra, pero que también a veces nos cambia nuestros planes. Pero ayuda a nuestros hermanos, los que estén en transmisión, Señor, bendícelos. A los que estamos acá, también guárdanos
En el nombre de Jesús pedimos que tu palabra, Señor, haga obra buena en nuestros corazones. Amén, Señor. Amén. Siéntense, queridos, denle gloria al Señor para este tiempo. ¿Sí me alcanzan a ver ahí? Sí me alcanzan a ver, ¿verdad? El pasaje que hemos estado estudiando es un pasaje muy lleno de una riqueza completa en muchas áreas, y déjenme decirles que estamos hablando desde hace 2 capítulos. ¿De qué personajes, hermanos? ¿De qué personajes? Desde hace 2 capítulos. Estamos en el libro de Números, obviamente, pero de Balac y de Balaam. Yo creo que ahorita ya usted ya se dio cuenta que lo que sabía de Balaam es nada con lo que hemos estado estudiando. La mayoría de gente dice la burra, y ya se dieron cuenta que lo de la burra es lo que menos importa de la situación de Balaam. O sea, lo de la burra, que es lo que la mayoría de nosotros más le damos vueltas y vueltas y vueltas, es lo que menos importa, todo lo que hemos estado viendo. Usted, bueno, voy a hacer un resumen así rapidísimo. Usted me dice en dónde andamos, ¿sale? El pueblo de Israel va caminando, gana unas victorias, llega de frente a la tierra de Moab, y entonces resulta que el rey de Moab, que se llamaba, ¿cómo se llama el rey de Moab? Balac. Le da miedo, pero él no quiere pelear. Él busca un hombre de Mesopotamia para que maldiga ¿a quién? A Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo manda a traer, y entonces este hombre Balac, que trata de maldecir o que otro maldiga al pueblo de Israel, lo contrata, pero Balaam le dice: no puedo maldecir, yo voy a decir lo que Dios me diga. ¿Sí se acuerdan de eso? 3 veces estuvieron ahí negociando hasta que Balaam va con ellos y empieza a hacer unas oraciones. Y en esas oraciones, ¿qué pasó, hermanos? ¿Balaam bendijo o maldijo a Israel? Los bendijo. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en la última parte del capítulo 24, busque Números capítulo 24, por favor. Al ratito voy a regresar a 2 de Corintios capítulo 6. Si usted puso atención en 2 de Corintios capítulo 6, el tema más relevante es uno, pero ¿qué dice Números 24:14? ¿Qué dice Números 24:14? ¿Ya lo encontraron? Digan algo. ¿Ya? Mire lo que dice: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Fíjense qué interesante. Balac ya le había caído gordo Balaam, lo quería matar, y entonces Balaam dice: pues yo ya me voy, te voy a decir lo que van a hacer. Ahorita vamos a ver el consejo de Balaam sobre Balac. ¿Cuál fue el consejo? Como no pudieron maldecir a Israel, ¿qué es lo que iba a pasar? Ahora, en la profecía al final del capítulo 24, Balaam recibe de parte de Dios la justicia, o lo que le va a pasar a los moabitas. Van a ser destruidos, los moabitas van a ser esclavizados por los mismos israelitas. Pero bueno, eso lo vimos la enseñanza pasada, que se nos fue la luz, ¿se acuerdan? Que estuvimos así muy románticos. ¿Qué sucede, hermanos? Ponga ahí su separador en Números 25 y regrésese a 2 de Corintios capítulo 6, por favor. Hermanos en casa, gracias por sus amenes, gracias por sus comentarios, que Dios les bendiga mucho. Yo a veces me imagino a los hermanos en transmisión así con su Biblia, con un café y su computadora, y están así estudiando. Así me los imagino, ¿eh? Yo digo, no sé qué estén haciendo, pero así me los imagino. Lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, obviamente viene hablando de un contexto, y le dice a los corintios: hermanos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuál es el compañerismo que tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Está ahí conmigo? 2 de Corintios 6:15. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Tristemente, hermanos, estos pasajes siempre se han utilizado en la iglesia para hablar de los noviazgos entre un cristiano y un no cristiano, de los matrimonios entre un cristiano y un no cristiano. No tiene absolutamente nada que ver. No sé por qué, en qué momento los pastores comenzamos a enseñar eso. Su contenido es todavía más profundo.
Nosotros debemos de saber quiénes somos, hermanos, cuál es la identidad que tenemos y a quién le pertenecemos. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿qué comunión puede tener Satanás con Cristo? ¿Qué comunión puede tener Dios con los ídolos? ¿Cuál comunión pueden tener? Y vean lo que dice el versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes, ¿qué somos nosotros, hermanos? Templo del Dios viviente. Y eso es algo importante. Esta noche quiero que hablemos de que en los desiertos no nos olvidemos de quiénes somos, hermanos. En los desiertos no hay que olvidar quiénes somos. Usted ya sabe qué son los desiertos, cómo podemos pasar un desierto, hemos venido hablándolo mucho, pero a veces en un desierto se nos olvida quiénes somos nosotros. Perdemos nuestra identidad y desafortunadamente queremos mezclarnos con Satanás mismo. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes son templo del Dios viviente, y lo que Dios dice en el Antiguo Testamento es lo siguiente. Siga leyendo conmigo el versículo 16. Habitaré y andaré con ellos y seré y ellos serán mi. Entonces nosotros somos templo del Dios viviente, pero además somos ¿qué? El pueblo de Dios. Hasta lo cantamos, somos el pueblo de Dios. Sí, pero no tenemos que olvidarnos quiénes somos, el templo de Dios y el pueblo de Dios. Todavía reclama a Dios, vean el versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que, hermanos, y yo recibiré. Por eso la Biblia dice en varios lugares que seamos santos como Dios es santo. Santo es apartado. Dios es apartado en su santidad y nosotros somos apartados para su santidad. Y dice el versículo 18, y seré para ustedes por Padre. Entonces, ¿qué somos? Somos templo del Dios viviente, somos pueblo de Dios, pero además somos hijos de Dios. ¿Ya veo? Si Él es nuestro Padre, entonces somos ¿qué? Hijos de Dios. Y por eso dice, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando salgamos de en medio de esa inmundicia, cuando dejemos todo lo inmundo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué somos, hermanos? Somos templo de Dios, somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios. ¿Sí es usted eso, hermano? Así que en los desiertos no se nos olvide quiénes somos. ¿Por qué? El pasaje que vamos a ver, hermanos, es muy crudo, pero muy claro. Y si ustedes ven el pasaje que vamos a ver, porque hay gente cristiana que en su necedad dice, es que eso es del Antiguo Testamento, pero el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y vea por favor, ahora sí, regrese a Números capítulo 25, regrese a Números capítulo 25 y diga amén cuando lo tenga. ¿Sí pudiste con el mapa, Eve? ¿No? ¿No pudiste? Bueno, está bien, ¿van a ocupar sus mapas? ¿Tienen mapa en sus Biblias? ¿Sí? ¿Es todavía de las buenas o ya es chafita su Biblia? Las buenas tienen mapa, las chafitas ya no tienen mapas. ¿Sale? Ok. Fíjese qué interesante. Busquen su mapa, por favor. Busque ahí en su mapa. Busque el mapa, quizá en la tierra de Canaán, en la época de Moisés. Corra, si es que lo encuentra, y busque por favor el Mar Muerto o el Mar Salado, cualquiera es el mismo, muerto, mal salado, búsquelo por favor. El más antiguo, el mapa más antiguo que tenga, no que diga Jesús, no que diga, no, que diga, miren, ahí está, ya mi hermana Eve ya puso uno, ¿sale? ¿Ya encontró usted un mapa? ¿Sí? ¿Ya encontró? Busque el Mar Muerto o el Mar Salado, por favor, así de rapidito. Porque me gusta que grafiquemos las cosas porque nos da mayor entendimiento. Acércate, Eve, dale un zoom ahí a donde está, donde dice donde dice Cesarea, ahí hay un mapa. Acércate ahí, donde dice tierra prometida, ahí hay un marcito, ¿ya lo viste? Donde dice Edom y Moab. ¿Ya encontraron Moab, queridos? ¿Ya lo encontraron o no? Todavía no. ¿No? ¿Ya lo encontraron, Carlitos? ¿Ya? ¿Ya encontraron el Mar Muerto? ¿No? ¿Tampoco? Vean, el Mar Muerto es el Mar Salado, es el único mar que va a aparecer ahí al lado del grandotote, el Mar Mediterráneo. Vean esto, qué importante es.
Dice la Biblia en Números capítulo 25, versículo 1, que moraba Israel en Sitim. ¿Cuál es Sitim? Bueno, por eso les decía, en el mapa, arribita del Mar Muerto, ahí a un ladito está Sitim. Sitim tiene enfrente una ciudad que es la ciudad donde van a llegar por primera vez los israelitas. ¿Cómo se llama esa ciudad, hermanos? No, a la ciudad donde van a llegar a la tierra prometida, por la primera ciudad que van a tocar, que se van a derribar los muros con gritos y dando vueltas. ¿Cuál es esa ciudad? Jericó. Sitim, hermanos, está frente o en la llanura que va a dar ¿a dónde? A Jericó. Váyanse a Números 25:1 porque ya vi que ya se picaron con los mapas y ahora ya andan ahí descubriendo, andan turisteando por toda la tierra prometida. Está bien, digo, pero eso les puede quedar ahí de tarea. Chequen por favor, Números 25:1. ¿Están ahí todos? Moraba Israel entonces ¿en dónde? En Sitim. Ya habían llegado frente a la tierra prometida. Y el pueblo comenzó ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? A fornicar con las hijas de Moab. Primero lo importante, hermanos, o primero lo necesario. ¿Quién es Moab? ¿Qué pueblo era este de Moab? ¿Quién era el rey de Moab? ¿Quedamos entonces? Balac. ¿Sí se acuerda de eso? Balac, él era el rey de Moab. ¿De dónde nacieron los moabitas? Y aquí es algo importante que usted debe de entender. Los moabitas, ponga su separador ahí en Números 25 y vaya a Génesis capítulo 19, por favor. Hubo un episodio muy tremendo en la tierra, en esa tierra. En esa tierra estaban unas ciudades que se llamaban Sodoma, Gomorra del Valle de Zoar. En Génesis capítulo 19, versículo 35, cuando lo tengan digan amén. ¿Sí? Digan amén, ¿ya lo tienen? Vea lo que dice. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron ¿de qué, hermanos? De su padre. Ese fue un acto incestuoso que ya platicamos cuando estudiamos Génesis. Es una de las situaciones más aberrantes que se pueden ver en Génesis, junto con otras 5 situaciones aberrantes que vemos en el libro de los Orígenes. Vean lo que dice el versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y su nombre ¿cuál fue? El cual es padre de ¿quiénes? ¿Quiénes eran los moabitas, hermanos? Eran descendientes de Lot. Los moabitas eran hijos de pecado, y estas personas eran recelosas con todos los descendientes de Israel. Ellos se quedaron a vivir ahí en esa zona donde se había devastado a Sodoma y Gomorra. Versículo 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre, ¿cómo se llamó? Benamí o Benami, el cual es padre de ¿quién? De los amonitas hasta hoy. ¿Ustedes vieron el mapa? Moab, Amón. ¿Dónde estaban? En la riviera del Mar Muerto. ¿Por qué se llamaba así? ¿O por qué se llama así? Porque es un mar que tiene 7 veces la densidad salina de cualquier océano en el mundo. Fíjense qué interesante. ¿Por qué los moabitas? ¿Y por qué les digo esto? Nada más porque sepan historias de la Biblia, no. Tiene un sentido. La Biblia dice que los israelitas se levantaron a fornicar con las hijas de... ¿Qué es fornicar, iglesia? Hoy tenemos un adolescente, 3 adolescentes y un joven y una joven. Así que ellos ya pueden escuchar este tipo de mensajes. Es más lo que cantan en reggaetón y más lo que ven en las escuelas que lo que puedan ver en la palabra de Dios. Así que no creo que se espanten. ¿Sale? Es más, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes deberían ser más enseñados en esto por nosotros los padres. ¿Por qué? Porque seguro que algunos de ellos ya tienen hasta una vida sexual activa y nosotros ni nos damos cuenta. Ellos viven en fornicación y nosotros como cristianos estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero bueno, soy su pastor
y no me da miedo hablarles de eso. Al contrario, ojalá y despierte su corazón también a ello. ¿Los adultos fornican o no fornican, hermanos? Claro que sí. Fíjese, la fornicación, ¿qué es? Toda relación sexual ilícita fuera del matrimonio. ¿Está conmigo? ¿El adulterio es lo mismo? Sí. El detalle es que el adulterio solamente lo hacen los casados y la fornicación incluye también a los solteros. Pero la fornicación es ese acto sexual ilícito fuera de los parámetros de Dios. Qué interesante que los israelitas tomaron como actividad, después de todo lo que estaba pasando entre Balaam y Balac, como actividad tomaron que fornicar con las hijas de Moab. Vayan a Números 25, versículo 2, por favor. ¿De quién eran descendientes entonces los moabitas, hermanos? De Lod y una de sus hijas. Fíjense qué interesante, porque a veces nosotros pensamos, hermanos, pues que la gente haga lo que quiera con su vida sexual, y que de todos modos todos tenemos segundas y terceras y cuartas y quintas y sextas oportunidades y no hay ninguna clase de consecuencia. Déjeme decirle, Dios perdona, pero las consecuencias ni Dios las quita. Y si no, pregúntenle a todos aquellos hombres o mujeres que han tenido hijos fuera de su matrimonio. Llegan a Jesús, se arrepienten, pero siempre cargan con eso, de que un día cometieron un error y no supieron controlar sus órganos sexuales para ser santos delante de Dios. Versículo 2, Números 25, 2. ¿Estamos ahí? Las cuales invitaban al pueblo. ¿A qué invitaban al pueblo, hermanos? A los sacrificios de sus. ¿Quiénes invitaban a eso? Las hijas de los moabitas. ¿Y el pueblo qué hizo? Comió y se inclinó a sus dioses. Queridos, en los desiertos no nos olvidemos de quién somos. ¿Quiénes somos? Hijos de Dios, pueblo de Dios y templo de Dios. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que estaba pasando con los israelitas? Tal parece que se asentaron en Sittim un tiempo prolongado. Como se asentaron en Sittim un tiempo prolongado, comenzaron a convivir con los moabitas. Y los moabitas hicieron una estrategia. Eso lo vamos a ver en un momentito. Vean lo que pasó, versículo 23. Así acudió el pueblo ¿a quién, hermanos? Versículo 3, Números 25, dije 23, Números 25, 3. Así acudió el pueblo ¿a quién, hermanos? A Baal Peor. Hermanos, ¿quién era el Dios de los israelitas? Jehová. ¿Necesitaban otro Dios? ¿Necesitaban otro ídolo? ¿Necesitaban a alguien que les respondiera? Tenían al Dios de los dioses, les había dado absolutamente todo, hasta lo que no pedían se los daba. ¿Cierto o no? Y esta bola de insensatos, al olvidarse de quién eran, ¿qué pasó? Volvieron otra vez, como la puerca vuelve al lodo y como el perro vuelve al vómito, a idolatrar. ¿Se acuerdan que eso ya lo habían vivido anteriormente? ¿Se acuerdan del becerro de oro allá en el monte Sinaí? Otra vez. Pero aquí hubo un detalle. No comenzó con la idolatría. ¿Con qué comenzó la idolatría de los israelitas en ese momento? ¿Con qué? Con la fornicación. Ahora sí, para todos, hermanos, solteros y casados, nuestra vida sexual es muy importante. Todos los pecados son dignos de muerte, pero la vida sexual de nosotros afecta nuestra santidad, afecta nuestro cuerpo y afecta nuestra relación con Dios. Por eso, muchachos que están aquí y son solteros, por eso se les aconseja que no tengan una relación de noviazgo con un no cristiano, porque ustedes van a terminar inclinándose a sus dioses de ese no cristiano o no cristiana. Por eso, adultos que estamos aquí, por eso la Biblia nos llama a que sepamos con quién vamos a unirnos en yugo. Y si estamos en un yugo desigual, ya casados, tenemos que saber cómo vivir con un hijo de Belial. Porque cuando un cristiano está casado con un no cristiano o no cristiana, está casado con un hijo del diablo.
Y tiene que aprender a vivir con ese hijo del diablo. Aquí no enseñamos lo que los testigos de Jehová. Divórciate de tu pareja, ¿no? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7, si estás casado con un incrédulo, con una incrédula, pero consciente en que seas cristiano, no te separes, sigue ahí. ¿Por qué? Porque por tu causa tus hijos son santos. Fíjense qué interesante. ¿A quién se inclinaron, a quién buscaron los israelitas? ¿Cómo se llamaba ese ídolo? Baal Peor. O sea, está peor que Baal, ¿no? Bueno, ahí les va, hermanos. Esto va a dar rápido porque ya viene la lluvia otra vez. La religión de los moabitas, hermanos, era una religión cargada completamente de idolatría. Su dios principal no era Baal Peor, su dios principal era Quemos. De eso ya han hablado algunos de los hermanos. Quemos, este demonio, escúcheme bien, porque así lo determina un pasaje, este ídolo estaba dedicado, era el dios patrón. Este dios patrón era el dios protector de los moabitas, recibía sacrificios humanos. Este ídolo Quemos era un ídolo que incluso la estela de la mesa o la estela de mesa, que es una piedra arqueológica, habla de este ídolo Quemos. Pero también los moabitas tenían un ídolo como el segundo de a bordo, pues, vamos a decirlo así. Acuérdense, por ejemplo, toda religión pagana tiene un ídolo mayor y un ídolo menor. Zeus, Poseidón, Pedro, María, todos tienen un ídolo mayor y un ídolo menor. Toda religión pagana es así, ¿sale? Pero fíjense qué interesante. Baal significa señor o amo, y Peor significa del lugar alto. O sea, Baal Peor significa el amo del lugar, ¿qué? Alto. No se les olvide, siempre que ustedes lean la Biblia, fueron a los lugares altos, ¿qué era? Búsqueda de pequeños cerritos para ir a ofrecer idolatría. ¿Cómo era el culto a Baal Peor? Este era el dios de la fertilidad. Al ser el dios de la fertilidad, porque acuérdense, Quemos los cuidaba y Baal Peor hacía que se multiplicaran. Porque en aquellos tiempos una nación, y hasta en este tiempo, una nación numerosa y una nación que es bendecida, es una nación fuerte. Ya se los he enseñado. Por eso los gobiernos en el mundo quieren que las naciones aborten y ya no tengan hijos, porque las naciones sin hijos son más manipulables. Es más fácil manipular a una persona que tiene perrijos a una persona que tiene hijos verdaderos. Eso es pura ideología, hermanos. Hermanos en casa también, ojalá nos estén siguiendo. ¿Cómo era el ritual a Baal Peor, hermanos? Era en base a prostitución religiosa. Para darle culto a Baal Peor tenían que ir a sus lugares de culto y tener relaciones sexuales ilícitas de diferentes índoles. Una fornicación idólatra, si ustedes me permiten, o una idolatría sexual. ¿Por qué los hijos de Israel cayeron en fornicar con las hijas de Moab? Vaya ahí adelantito, Números 31, vaya a Números 31. No puedo explicarle todo porque va a haber predicación sobre eso, alguien nos va a predicar sobre ese pasaje. Pero quiero que vean esto, hermanos. Y cuídense mucho y cuidémonos mucho que nuestros desiertos, ¿qué pasa con nuestra vida sexual y nuestras carencias emocionales? Miren, la mayoría de jóvenes, eso es una estadística, cuando llegan a la preparatoria, a la universidad, jóvenes cristianos, le estoy hablando de jóvenes cristianos, la mayoría de ellos caen en fornicación. Y hay una estadística muy alta de que la mayoría de jóvenes que llegan a la universidad, que son cristianos, se alejan del camino de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidan de quién son y porque también se descuidan. Y también la iglesia y los padres nos descuidamos. Creemos que porque ya están en la universidad, en la preparatoria, ya son grandes y ya no necesitan ni consejo, ni regaños, ni reglas, ni límites. Lo peor que podemos cometer. Los padres no cristianos, hermanos, ellos hacen eso desde que los niños van en sexto de primaria.
Por eso es que la mayoría de adolescentes, o por eso es que hay un alto grado de embarazos en adolescentes en México. Pero fíjese qué interesante, entre los cristianos no hay mucho embarazo en adolescentes, gracias a Dios. Porque todavía los papás todavía andan medio ahí hasta la prepa, pero después de hasta la secundaria, pero después en la prepa ya dejamos a los hijos que hagan lo que quieran. Y fíjense cómo es tan interesante. Números 31:15. ¿Ya están ahí en Números 31:15? Fíjense, no les puedo platicar todo el contexto, pero vean lo que dice. Y les dijo Moisés: ¿por qué has dejado con vida a todas las, qué queridos? Porque fíjense, se les había dicho que mataran a todas las moabitas, a todos y a todas. Y los hombres dejaron con vida a las mujeres. ¿Por qué? Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a quién, hermanos. ¿Quién aconsejó? ¿Quién aconsejó? Balaam. ¿Ya vieron? Balaam, como no pudo maldecir a Israel y Balac se enojó con él, le dijo: mira, esta es la estrategia. Ellos van a vivir ahí junto a ustedes, deja que tus mujeres se vayan mezclando con ellos y que tus mujeres los jalen al culto de idolatría. Por eso vean lo que dice después de la coma: por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hermanos, permítanme decirles esto. Por eso es que Balaam es conocido hasta el Apocalipsis como el que ha engañado y por dinero ha incluso inducido al pecado al pueblo de Dios. No vayan, pon por favor Apocalipsis 2:14, vean ahí en las pantallas, Apocalipsis 2:14, ahí en su casa, hermanos, si gustan seguir Apocalipsis 2:14. Miren lo que dice el Señor. Y eso yo estaba así sorprendido porque esto lo vamos a ver el domingo en nuestra serie de madurez. Ve lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién, queridos? ¿De qué está hablando? De aquel suceso que nosotros estamos aprendiendo. Cuando Balaam le aconsejó a Balac, fíjese que lo que dice, que enseñaba a Balac. ¿Quién era Balaam? ¿El rey de quién? De Moab. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y a qué? ¿Y a qué? Y a cometer fornicación. Hermanos míos, en los desiertos nunca se nos olvide quiénes somos. Ahora, fornicar, tener una vida sexual desequilibrada, idolatrar, ¿no tiene consecuencias? ¿Qué piensan ustedes? Es muy duro, hermanos. Regrésense al Números 25:4. Quiero ir avanzando, por favor. No sé si esté disfrutando la enseñanza, pero cuando menos se lo aseguro. Le iba a decir se lo juro, pero los cristianos ya no juran, ¿verdad? Pero se lo aseguro que ha sido un tema que me ha caído como un balde de agua fría, pero también como una necesidad de aprender. Números 25:4, ¿ya está ahí, Yuli? Mira lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y premialos. ¿Sí dice así? Ora por ellos, cántales una canción y diles que el Señor siempre tiene segundas oportunidades. ¿Dice ahí? Mira lo que dice. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. ¿Cómo se habían juntado con Baal peor, hermanos? Fornicando. Fíjense qué interesante. ¿Quiénes eran los jueces? ¿Quiénes eran los jueces? Muy bien. ¿Cuáles ancianos? ¿Cuántos eran? No, acuérdense, ¿cuántos eran? 70, muy bien. Esos 70, ¿se acuerdan? No me puedo regresar allá. Los jueces eran los 70, ¿se acuerdan? Que Moisés, Dios le dijo: ponme a 70, yo les voy a dar la misma unción que a ti. Que hasta 2 andaban en el campamento y allá el Espíritu los
los tomó, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijo a estos hombres santos? Vayan y ahorquen a estos hombres para aplacar la ira de Dios. Moisés les dijo a estos jueces: maten a cada uno de los que se juntaron con el Dios de la fertilidad de los moabitas. Versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una, ¿qué, hermanos? Vean este cínico, hermanos. ¿Por qué les digo cínico? Porque hay una mortandad, se empezaron a morir. Además empezaron a ahorcar y a matar a todos los hombres que habían fornicado con las hijas de Moab. Y vean qué hace este cínico. Él está viendo, ahora sí que decían los viejitos, está viendo el temblor y no se hinca. Y vean lo que hace. Trae a una, ¿qué? Madianita, ¿a qué? A sus hermanos. ¿A ojos de qué? De Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Fíjense qué terrible es cuando yo de repente veo alguna señorita, un joven de la iglesia, que llega con su noviecito, su noviecita, y el noviecito y la noviecita trae hasta aquí sus crucifijos, sus dijes de la muerte, de San Judas Tadeo, y la noviecita y el noviecito vienen bien felices. Cuando veo a los noviecitos y noviecitas aquí y los papás bien contentos y todo el mundo bien contento, tal pareciera que no, los pastores y nosotros no tenemos que decir nada, porque a nosotros ¿qué nos importa? Ante los ojos de Moisés, hermanos, y de toda la congregación, viene este tipo, perdónenme el adjetivo, pero eso es, y trae a una madianita para ofrecérsela a sus hermanos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Miren lo que estaba haciendo el pueblo después de la coma. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, ¿de qué, hermanos? Estaban llorando porque se estaban muriendo las personas. Se estaban muriendo los hijos de Israel. Y este cínico viene y todavía ofrece a una moabita más. Fíjense qué terrible es, hermanos, cuando nos olvidamos de quiénes somos, aunque estemos en el desierto, porque a veces pensamos: yo le estoy pasando muy mal y por eso pues es que me fui a acostar con una mujer. Yo le estoy pasando muy mal y solamente ese hombre me escuchó. Yo le estoy pasando muy mal y pues solamente tuve que irme pues a hacer una limpia. Fíjense qué terrible, hermanos. Y no quiero hablar más de eso, porque ahora nuestro gobierno, hermanos, se hace limpias para comenzar sus trabajos. Qué terrible. Pero somos más terribles nosotros por estar votando por ese tipo de gente pagana. Ahí la dejo. ¿Tienen consecuencia o no tienen consecuencia nuestros pecados? Tienen consecuencias, hermanos. La consecuencia más fuerte es que la ira de Dios, hermanos, es algo que los hijos de Dios debemos de temer. A veces los hijos de Dios, hermanos, no tenemos claro ni el amor de Dios ni la ira de Dios. Tengamos claro, su amor es tan grande que nos ha amado con amor eterno, hermanos. Pero su amor es tan grande que cuando nosotros como sus hijos nos estamos saliendo del redil, su ira es santa. Así como ustedes, papás. ¿A poco no? Cuando sus hijos se andan portando mal, ¿ustedes qué dicen? ¿O a poco ustedes dicen: ay, mis hijos andan bien mal, qué bueno, ojalá y se hundan más todavía? ¿Ustedes piensan eso? Ustedes como padres dicen: ay, mis hijos andan pero por la calle de la amargura, ay, gracias a Dios, ojalá se vayan al infierno también. ¿Así dicen ustedes? No. ¿Por qué creemos que Dios va a pensar diferente, hermanos? ¿Por qué creemos que Dios va a decir: ah, mis hijos andan mal, qué bueno, ojalá se vayan al infierno total? Por eso cuando vio que su pueblo empezó a prevaricar es hacer el pecado aún sabiendo que es pecado. ¿Y qué hizo Dios? Vean, sigan leyendo conmigo. Versículo 7. Cuando hay pecados, hermanos, cuando hay procesos pecaminosos en nuestra vida, necesitamos soluciones radicales. Versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su
mano. ¿Cómo se llamaba este hombre, hermanos? Fines, el que vio a este hombre con esta mujer de las hijas de Moab, que llegó a ofrecerlas. Y bien, ¿qué hizo Fines? Agarró una lanza, siga el versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los, ¿qué, hermanos? Alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Y qué pasó, hermanos? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Amados míos, procesos pecaminosos en nuestra vida requieren soluciones radicales. No le estoy diciendo vamos a matar a la gente a lanzazos, no. Pero cuando un pecado sexual se quiere gobernar en nosotros, tenemos que tomar soluciones radicales. Si es el teléfono, soluciones radicales. Si es una mujer o un hombre, soluciones radicales. Si es alguna situación oculta, soluciones radicales. Finés lo que hizo, hermanos, fue cortar de tajo la maldición que estaba trayendo este hombre. ¿Y qué pasó? Cesó la mortandad. Mire lo que dice el versículo 9. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos, hermanos? 24,000. ¿Ya ve por qué le digo que este cínico está viendo que la gente, la Biblia no dice cómo se estaban muriendo, la Biblia dice que se empezaron a morir, y aparte los estaban ahorcando, y aparte los estaban matando los jueces? Y este cínico está viendo la mortandad y todavía lleva a una mujer, y por eso Fines, ¿qué hace? Va y mata con su lanza tanto al hombre como a la mujer. ¿Por qué las cosas son tan severas y tan dramáticas por parte de Dios, hermanos? ¿Y por qué los hombres de Dios deciden poner fin a eso? Porque, hermanos, no solamente es un asunto de fornicación, es un asunto de idolatría. Si me acompañan por favor a 1 Corintios 6, deje su separador en Números capítulo número 25. Gracias, Señor, por dejarnos tantito. Voy rápido, en 10 minutos ya nos vamos. Téngame paz y paciencia y misericordia. ¿Listos? 1 Corintios 6, versículo 12. A ver, me voy a parar tantito, no porque no quiere estar sentado, sino porque creo que se corta la señal. ¿Sí está ahí conmigo? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué, hermanos? 1 Corintios 6, 12. ¿Sí están ahí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Fíjense que una vez escuché a un hombre decir, dice, es que la Biblia dice que todo nos es lícito, nada más que no nos dejemos dominar. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que puedes hacer todo, pero tú tienes una autoridad más grande en tu vida. Vean lo que dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, o sea, la comida para la panza es para la comida, pero tanto el uno como lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para qué, hermanos, sino para quién. Y el Señor es para qué. Fíjense qué interesante, ¿por qué uno de los pecados o el área pecaminosa sexual en nuestra sociedad es una de las más desbordadas, hermanos? ¿Y por qué nuestra sociedad es una sociedad que está alejándose más y más de los principios de Dios y de la palabra de Dios? Ustedes véanlo, todo va a la par. Los programas de televisión que nos venden, el morbo de la sensualidad, el morbo de la sexualidad. La música de hoy, ¿qué nos vende? Pornografía cantada. La sexualidad está desbordada, hermanos. Los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y adolescentes, ¿qué les vende? Masturbación, sexo libre, sin ninguna clase de tapujos. Por eso es tan importante entenderlo, queridos. Estos hombres de Dios, Fines, no estaban nada más diciendo, este cínico estaba deteniendo algo que sabían ellos que estaba contaminando todo. Vean lo que sigue diciendo, versículo número 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros los levantará, ¿con qué, hermanos? Con su poder. ¿De dónde nos levantará? ¿De dónde? No, del pecado. Ahí no está hablando ni del arrebatamiento ni de la muerte, está hablando de qué, del pecado.
Él nos levanta del muladar, Él nos cambia nuestra naturaleza, Él nos hace nacer de nuevo. Por eso está en ese contexto, hermanos. Vean el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Nosotros, hermanos míos, la iglesia cristiana, incluida la iglesia de Benecer, estamos llamados a ser santos con nuestros cuerpos. Y nos va a costar, claro, porque es una de las áreas más difíciles de controlar, ¿cierto o no, queridos? Claro que va a costar, chavos, va a costar, pero Dios nos va a levantar con su poder. Eso dice la palabra. Versículo número 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y fíjense cómo ejemplifica el pecado sexual. También, si tú y yo entendemos eso, esto es intimidad, esto es comunión. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Nosotros con quién tenemos que unirnos, hermanos? Con el Señor. Y por eso dice el versículo 18, huid de qué, hermanos? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿contra qué peca, hermanos? Contra su propio cuerpo. A veces la gente dice, cada quien peca a su manera. Sí, pero hay pecados que tienen un alcance más terribles que otros. Y hay pecados, los pecados sexuales, que tienen un alcance demasiado fuerte. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué, hermanos? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué somos, hermanos? Templo de Dios, pueblo de Dios, hijos de Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio, hermanos? Cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús. Dice, por eso glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, en los desiertos no nos olvidemos quiénes somos. Regrese a Números 25:10, por favor. ¿Hasta aquí me va entendiendo? Hermanos, en casa, ¿me van entendiendo? Pongan una manita, pongan un like, algo ahí. Digan, ya que, aunque sea, pónganle ahí, ¿no? Versículo 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor está reconociendo, Fines hizo algo que ha tranquilizado mi celo por mi pueblo, mi celo por mis hijos, porque Él también ha tenido un celo. Y fíjense que estaba viendo este pasaje y la palabra de celo para Fines es una en hebreo y la palabra de celo para Dios es otra. No les quiero quitar mucho tiempo en eso, pero solamente les quiero decir algo. El celo de Dios es santo. Nuestro celo puede ser carnal. Por eso nuestro celo debe de estar sometido al celo de Dios. Pero en este caso, cuando tu celo por las cosas de Dios está siendo para su gloria, entonces es un celo correcto. Solamente rapidito, miren a dos personas que tuvieron celo de Dios. Primero, no lo vean ustedes, ahí quédense en Números para que no perdamos más tiempo. Juan 2:17, por favor, Eve. Juan 2:17, vea lo que dice. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Eso fue cuando el Señor Jesús vio a los cambistas, ¿se acuerda? Y llegó y agarró el látigo y empezó a hacer, y decía, la casa de mi padre se llamaba ¿qué? Casa de oración. ¿Sí se acuerda de eso? Y vean lo que dice, el celo de tu casa me consume. O sea, el Señor, al hacer eso, Él tenía celo de Dios y celo por la casa de Dios. Hermano, gracias, queridos. Miren qué bonito se movió la transmisión. No se nos olvide, hermanos, a veces hay cosas que decimos, eso no es correcto. Eso es celo de Dios. Y ese celo puede ser con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, puede ser incluso con esta sociedad. Nosotros tenemos que actuar
también bajo el celo de Dios. Vean lo que dice, bueno, 2 Corintios 11:2, por favor, Eve. El Señor Jesús tuvo ese celo por la casa de Dios. Y vean lo que dice 2 Corintios 11:2. Porque os celo con qué, hermanos? Con celo de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios. Y vean qué interesante, porque los corintios, hermanos, vivían en un culto parecido al de Baal, peor. Vivían en un culto a una diosa que también recibía ofrenda con el culto sexual. Y vean qué interesante, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Dicho sea de paso, hermanos, por eso les digo, para mí me cayó de peso este tema. Ahora entiendo por qué los carnavales hay tanta desnudez, hay tanto sexo ilícito, e incluso en algunos hay hasta festividades que provocan eso. La reina de la belleza, la reina de las fiestas, la fiesta de las viudas, la fiesta de quién sabe qué. Puras cosas que mueven ¿qué? Mueven la parte sexual de las personas, el morbo de la gente. Y qué interesante, que siempre un carnaval va antes de un ¿qué, hermanos? ¿Ustedes que fueron buenos católicos? Un carnaval siempre va antes de ¿qué? De las fiestas santas. Vean qué interesante, ¿eh? Por eso pudiéramos decir que estas festividades que desafortunadamente el catolicismo romano tolera son paganas hasta el día de hoy. Números 25:14. Dios, qué bonito dijo de Finés, ¿no? Finés, con su celo, aplacó mi ira, aplacó mi furor. Dios se agradó, hermanos, de Finés y dijo, miren, por lo menos un sensato entre toda esta bola de cabezones. Y se paró, versículo 14. Y el nombre del varón, ¿no se han oído que dicen a veces la gente, se dice el pecado, no el pecador? ¿Eh? Pues ¿qué creen? Aquí nos dijeron el pecado y hasta el pecador. Vean lo que dice el versículo 14. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Quemaron a la tribu, quemaron al papá y quemaron al muerto. Versículo 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. ¿Por qué queda esto escrito, hermanos? Esto es una lección de honor hacia Dios, hermanos. A veces nosotros en la iglesia nos queremos sentir más buenos que Dios y por eso perdemos hasta nuestro honor. Necesitamos ser sabios, queridos, sabios en nuestro caminar, sabios en quienes somos, aún a veces en medio de lo duro, a veces en medio de lo difícil, porque de verdad, hermanos, es cierto. Yo he conocido, por ejemplo, hombres o mujeres que se han divorciado o han enviudado y es difícil mantenerse solo. Y hasta te lo dicen, no, hermano, es que pues, estar solo no está tan fácil. Y por eso es someterse a Dios, hermanos, para que Él nos levante con su poder. Cuando estamos en un desierto, enfermos o algo, ahí es donde tenemos que sostenernos. Ahora entiendo por qué los chistes mexicanos de que luego la comadre y el compadre andaban haciendo sus fechorías. Pues claro, porque luego en medio de la soledad, pues el compadre se acercaba a la comadre y el diablo terminaba haciendo sus estragos. Nosotros tenemos que aprender a vivir como quienes somos, hermanos. Fíjense, los madianitas, ya vimos, estoy cerrando al versículo 16, pero los madianitas eran un pueblo que nació de pecado. Balac era un rey malvado que quería maldecir a Israel. Balaam era un profeta malvado que también quiso vender su don. No solamente esto, aparece este hombre de la tribu de Simeón, perdón, ¿sí era de la tribu de Simeón? Sí, de la tribu de Simeón, este Simri, que también era un cínico. Y aparece una muchachita, pagana tal vez, Cosbi, que también era una mujer idólatra. Versículo número 16, hermanos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos. Ahora sí les dijo, ¿se acuerdan?
Los israelitas, miren, ni bronca tenían con ellos, ¿se acuerdan? Hasta les dijeron, danos chance de pasar, nada más vamos a pasar por tu tierra, nosotros ni vamos acá, vamos para adelante. Y pasó todo el rollo de Balag y Balaam, no sé qué. Y ahora sí les dijo el Señor, en la BTX, en la versión BTX dice el versículo 17, atacad a los madianitas y destruirlos. Ahora sí el capitán les dio la orden. Ahora sí, atáquenlos y destruyanlos. Versículo 18, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal-peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal-peor. Hermanos míos, en los desiertos no nos olvidemos quiénes somos. Quiero cerrar con 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Gracias, hermanos, que han estado comentando, gracias. ¿Qué tiene que hacer un hombre? ¿Qué tiene que hacer una mujer que ha caído quizá en pecado sexual, en idolatría, en hechicería? Arrepentirse, hermanos, y volver al Señor. ¿Qué tiene que hacer un joven, una señorita que tiene un novio o noviecita que no son cristianos? Arrepentirse y saber decidir. ¿Qué tiene que hacer un adulto que quizá tiene una relación equivocada, pecaminosa, o que quizá en su soledad o en su aflicción, en su pobreza, en lo que sea, en su enfermedad, ha sentido la tentación de tomar otros caminos? Tiene que arrepentirse y buscar a Dios. Nosotros, hermanos, no somos santos porque seamos buenos o perfectos. Somos santos por la misericordia de Dios. A veces me da mucha tristeza y dolor ver cómo los cristianos de hoy en día romantizamos la mediocridad cristiana, hermanos. Les digo, y a veces cae, un día me dijo una persona, dice, es que usted se siente mejor que todos. Le digo, no, yo soy el peor de todos. Quien sabe mi historia sabe quién soy yo. Pero eso no significa, hermanos, que voy a vivir en la cloaca. Eso no significa que voy a seguir comiendo de mi propio vómito. Eso no significa que nosotros tengamos que vivir así, hermanos. El poder de Dios nos levanta. El poder de Dios nos hace nuevos, nuevas criaturas. Él es maravilloso. Él hace que el pecador se levante. Él hace que el caído vuelva a levantarse. Él hace que el pagano sea transformado para vivir en su reino, para vivir como príncipe de su reino, como su pueblo, como su nación, como su hijo, como su templo. Miren lo que dice el versículo número 9, 1 Tesalonicenses 1:9. Otra iglesia con los mismos males, Dios hablándole, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste, ¿qué, hermanos? De los ídolos, ¿a quién? A Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, pasamos de los ídolos al Dios verdadero? Todo tipo de ídolos, ¿sí o no? Desde el dinero hasta San Juan de las Pitas. Dios nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. A Él sea la gloria. ¿Y cuál es nuestro camino, queridos? Versículo número 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, somos pueblo de Dios, somos templo de Dios, somos hijos de Dios. Y caminemos con Dios de esa manera. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra, ¿les parece? El día de mañana nos vemos a las 7, tenemos vigilia, Santa Cena, no se nos olvide, hay que estar acá, sale, vigilia y mesa del Señor. El día sábado, jóvenes tienen reunión a las 5 y matrimonios tenemos reunión a las 7 de la noche.
acérquense por favor. El domingo normales, ya regresamos el domingo 10 de la mañana y 1 de la tarde, ya pasó la fiesta patria. Por cierto, ¿les gustó el mariachi, hermanos? ¿Les bendijo? Son buenos, ¿verdad? Y cómo alaban al Señor y fue una bendición. ¿Por qué no se ponen de pie, queridos? Quiero aprovechar pues el que oremos para despedirnos, pero también quiero aprovechar el que oremos por la palabra, ¿les parece? Que sea tan viva y eficaz como siempre y que no se nos olvide, hermanos, quiénes somos. Padre, gracias esta noche, eres tan bueno. Gracias, hemos sido, Señor, comprados por precio de sangre y por ese precio precioso es que estamos aquí. Gracias, Señor, por darnos un momento de quietud bajo la lluvia. Llévanos con paz a casa, llévanos con tranquilidad a casa. Gracias por mis hermanos que pudieron llegar, los que no pudieron llegar, ayúdales, bendíceles. Quienes estuvieron, Señor, en la transmisión también, bendíceles y ayúdales, Señor. Gracias por tu iglesia. Guíanos, Señor, que seamos, Señor, un pueblo celoso, celoso de ti, celoso de buenas obras, celosos en nuestra vida, celosos en nuestro andar, Señor. Ayúdanos. Queremos agradarte a ti, queremos, Señor, ser partícipes de tu naturaleza. Ayúdanos. Si alguno estuviera pasando en un desierto, Señor, y el enemigo quisiera tentarnos, así como estos moabitas, tan sutilmente, permite, Señor, que abramos nuestros ojos espirituales y que sigamos adelante en tu poder y en tu gracia. Gracias por la vida de tu iglesia Ebenecer. Enséñanos a todos, desde los adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Somos templo tuyo, somos pueblo tuyo, somos tus hijos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, gracias, que Dios me los bendiga mucho. Descansen en casa también, hermanos. Gracias por su paciencia. Y miren, corran ahorita que dejó de llover para que lleguen sequecitos a casa. Que Dios los bendiga. Nos vemos por acá el día de mañana. Un abrazo para todos.